Buenas tardes, vamos a grabar esta sesión como las anteriores para poderlas difundir. Esta es la tercera sesión, es el tercer encuentro del Círculo de Humanidades, que lleva por título, cada sesión tiene un título distinto y más o menos son una orientación donde van apareciendo los grandes conceptos que se pueden ligar con las humanidades, y más o menos yo lo tomo como referencia y procuro que en cada una de estas charlas algo se diga de todos estos grandes conceptos. Los de hoy, por ejemplo, son la naturaleza. He puesto natura, que es una palabra más rancia, más clásica, natura, palabra latina para referirse a la naturaleza. Cultura y educación, casi nada, ¿no? Son como los tres valores indiscutibles de todo tiempo y especialmente de nuestros días. Nadie dudaría en decir que estos tres conceptos representan lo mejor, lo más importante de la naturaleza humana. Aquí trabajamos en dos niveles distintos, que curiosamente se corresponden con la naturaleza humana misma. Decíamos desde el primer día que la naturaleza humana, nuestra naturaleza, se caracteriza por tener como dos aspectos o dos vertientes. Una vertiente convencional que está ligada al tiempo, a la sociedad, a lo que generalmente se reconoce como real, que es nuestra parte externa, nuestro ser personal, decíamos, que se constituye en base a nuestro cuerpo, y luego a toda una mente y psicología que está ligada con este cuerpo. Y esto configura nuestra naturaleza individual, que es la parte externa de nosotros mismos, la carcasa. Si nos referimos al simbolismo tan bonito del mandala, o mandala, al que volveremos una y otra vez, es la parte externa o la cáscara de la almendra. O sea que trazamos el mandala, un bonito círculo, con el centro bien marcado. Una carcasa, una cáscara y una parte sustanciosa, buena, ¿no? Lo que da valor. Entonces, la persona, nuestra parte externa, pues estaría simbolizada aquí por el círculo, ¿no? Que, por una parte, nos permite ver distintas partes del tiempo. Por ejemplo, el mediodía y la medianoche, la mañana y la tarde, o por ejemplo, el verano y el invierno, la primavera y el otoño. O sea que el círculo universalmente sirve para marcar las diferentes fases del tiempo y se puede aplicar a cualquier periodo de tiempo, más o menos grande o pequeño. Y normalmente, pues, cuando queremos caracterizar un espacio o un tiempo, pues, se toman dos puntos, por ejemplo, día y noche, ¿no? Esto sería lo primero, ¿no? O verano e invierno. Pero luego se pueden tomar otros dos, ¿no? Como los dos equinoccios, o mañana y tarde, etcétera. O sea que el número 4, que siempre sirve para cualificar este círculo, que en este caso representa el tiempo y también el espacio, ¿no? Espacio y el tiempo. O sea que nuestra parte más obvia es esta persona que vive en el tiempo, esta carcasa. Los budistas lo llaman el agregado individual. El agregado porque se puede ver como un ensamblaje de varias cosas en el cuerpo, ¿no? Cuerpo, pensamiento, emoción, recuerdos, etcétera. Y se podría decir que toda la vida con nuestro reflexionar y reconsiderar las cosas, estamos continuamente intentando mantener unido este ensamblaje cambiante, ¿no? Porque esta parte nuestra está sometida al tiempo y por tanto al cambio, y
a la corrupción, ¿no? Entonces, claro, este ciclo en la naturaleza se le llama ciclo de generación. Podemos marcar aquí dos direcciones, por ejemplo, generación, dice Aristóteles, génesis y phthora. Phthora, corrupción. En griego, phthora. Génesis y phthora. Y entonces todas las cosas que están sometidas, esto nos introduce ya a un concepto importante de la naturaleza, que se podría decir que naturaleza es todas aquellas formas que están sometidas a generación y corrupción. Toda forma está sometida a generación y corrupción, porque toda forma que aparece pues también desaparece, y esto se aplica a todas las partes de nuestro agregado personal, tanto al cuerpo físico como a nuestras ideas, ideologías que cambian de una época a otra de la vida, y también a nuestros sentimientos, porque ahora estamos deprimidos, ahora estamos alegres, ahora, o sea, es toda la parte nuestra cambiante, efímera. Pero luego, claro, lo bonito de las humanidades es que nos permiten recordar la otra parte, que está olvidada y sobre todo en la modernidad no está reconocida, digamos, desde hace siglos, pues Europa, nuestros países se están olvidando de esta otra parte que tiene que ver con lo inmutable, con lo que es permanente, con lo que no se corrompe, con lo que siempre está siendo. Y que desde un punto de vista humano profundo consideramos lo más real en el sentido de que es lo que no está sujeto a cambio ni a mutación. Y esto está representado por el centro, en el simbolismo del mandala. O sea, es la parte sustanciosa. Entonces, claro, es importante. El simbolismo del centro, tiene dimensión porque está hecho con una tiza, de una manera muy burda, pero el centro geométrico de verdad se caracteriza por no tener dimensión. O sea que en el espacio es lo único que no tiene dimensión. Y en el tiempo es lo único que no está sometido a rotación o a cambio. O sea que aquí en el tiempo el centro representa lo inmutable en este proceso de generación y corrupción. Y en el espacio representa lo que no tiene dimensión. Porque la recta, por ejemplo, el punto está relacionado con el número 1 y la recta con el número 2, porque está definida por 2 puntos. Pero una recta ya tiene dimensión, mientras que el punto no tiene. Entonces esto es un tema de meditación, de geometría metafísica bien interesante, ¿no? ¿Qué es esta parte nuestra que no tiene dimensión? Y que es inmutable, y que siempre está siendo, ¿no? Entonces, estas sesiones del Círculo de Humanidades, desde mi punto de vista, son sobre todo para reconocerla, para ayudarnos a verla, y sobre todo a sentirla, ¿no? Y a identificarnos con ella. Porque es la parte principal, como la geometría lo enseña, porque para trazar el círculo hay que marcar el centro. Aquí, por ejemplo, yo no lo he marcado, pero estaba implícito porque para trazar el círculo me he tenido que centrar. Y por esto me ha salido bien redondo. Y entonces esto es interesante, porque ¿qué quiere decir centrarse? Pues quiere decir calmar la mente. Calmar la mente, estar relajado. Y entonces, ¡bum!, te sale el círculo. O sea que entonces el centro, este centro mío, cuando he trazado el círculo, ya no era un punto geométrico, aunque sí se puede pensar desde el Tai Chi que en el Tantien, ¿no? O en el eje cósmico, porque la idea de centro también es la idea de eje de rotación, ¿no? Pero es interesante ver que esta parte nuestra, por llamarla de algún modo, porque claro, no es una parte, es el todo, que esta dimensión nuestra inmutable, que no tiene dimensión ni está sujeta a cambio, tiene que ver con los estados de paz, con los estados de relajación, de tranquilidad, ¿no? Hay un gran autor de la Iglesia, ¿no? De los padres de la Iglesia. Clemente de Alejandría, por ejemplo, dice que Dios es un círculo cuya circunferencia está en todas partes y cuyo centro en ninguna. Esto es interesante. Los antiguos trabajaban mucho
la geometría sagrada, ¿no? Una esfera cuyo centro... Claro, Dios somos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de las humanidades no establecemos una diferencia entre Dios y nosotros, porque entendemos el ser humano completo, ¿no? No solamente como carcasa personal, sino también como ser. Y entonces el ser, así como esta parte está individualizada, el ser no está individualizado, porque no tiene forma. Al no tener forma, no está individualizado. O sea que resulta que la esencia nuestra no es individual, no es personal. Esto nos quita de entrada un gran peso de encima. Es impersonal, pero en el sentido fuerte de la palabra, en el sentido universal. O sea, somos realmente universales. Esta parte nuestra que siempre está siendo el ser. El ser. Entonces, la naturaleza, por ejemplo, podemos decir que el ser, nuestra también se le puede llamar identidad verdadera, yo verdadero. Algunos lo llaman, pues sectas y escuelas de estas de día le llaman el yo soy. Sí, bueno, viene de la Biblia, porque cuando está allí Moisés, que ve la zarza ardiente, le pregunta, ¿y tú quién eres o cómo te llamas? Dice, Ehyeh Asher Ehyeh, que quiere decir yo soy el que es. O yo soy el que soy. Quiere decir, yo soy el ser. En todos. Y en el mundo. Lo que es. En tanto que las cosas son eso. Entonces, es la esencia universal. Universal, no individual. Lo universal se contrapone a lo individual. Y este es un tema filosófico muy importante, que hoy día está totalmente confundido, porque lo universal lo confundimos con lo general o con lo colectivo. O sea, si queréis esto, por ejemplo, algunos de vosotros ya lo sabéis, porque lo habíamos explicado en la universidad, pero así brevemente. Por ejemplo, lo universal se contrapone a lo individual. Esto no son simplemente temas de cultureta, ¿no? Son conceptos importantes para la meditación, porque solo a lo largo de los años y dándoles tiempo, uno va comprendiendo y le van iluminando por dentro estas nociones importantes, ¿no? Lo universal se contrapone a lo individual, o sea que lo que es universal no es individual y lo que es individual no es universal. Entonces, lo individual tiene dos partes también, ¿no? Que son lo general y lo particular. O sea que lo general no es lo universal. Lo general es individual. ¿Por qué es individual? Porque tiene forma. Cuando decimos la generalidad de los hombres, de los varones, o la generalidad de las mujeres, nos estamos refiriendo a algo que tiene forma. Y entonces lo particular lo colectivo y lo singular. Bueno, no vamos ahora a entrar más en este esquema, pero es un esquema que tiene su interés, ¿no?, de conocerlo. Las humanidades tienen toda una parte que es profundizar en el sentido de las palabras y sobre todo recuperar el sentido auténtico de las palabras, lo que es la etimología, que es la ciencia del significado. Hoy creemos que la etimología es el origen de las palabras, de dónde vienen las palabras. Sí, en parte es esto, pero etimos en griego quiere decir verdadero. Etimología quiere decir el verdadero sentido de las palabras, que efectivamente es el sentido originario. Entonces uno puede optar por utilizar el lenguaje en un sentido vulgar y todos lo hacemos, y también lo hago yo continuamente, o sea que de pronto estaré usando universal en el sentido moderno, ¿no? Pero hay esta parte de las humanidades que de pronto nos pone a reflexionar sobre el sentido profundo de las palabras, y siempre es muy orientativo, ¿no? Tiene una cosa de ordenación del pensamiento, que siempre esto produce bienestar, orden, tranquilidad, ¿no?
O sea que entonces la naturaleza es una idea que la podemos referir muchas veces a lo cambiante, a lo que tiene forma, a lo individual, y decir que es todo el proceso de generación y corrupción que afecta a todas las formas y por tanto a todo lo que está individualizado. Lo individualizado tiene que ver con la forma y lo universal es la no forma. Pero claro, desde otro punto de vista, aquí expuesto continuamente, también estamos hablando del estado natural del hombre y de la verdadera naturaleza nuestra. O sea que esta conexión, por así decirlo, con el centro, o sea, ligar nuestra persona o personalidad con nuestra esencia, se podría decir, esto es la espiritualidad. La espiritualidad es ligarlo a nuestra parte efímera y externa con la esencia nuestra, ¿no? Entonces, esta operación tiene que ver con la recuperación del estado natural del hombre. Y se le llama así, el estado natural. En la Biblia se le podría decir Adán antes de la caída. Y se le ha llamado así en la tradición filosófica europea, ¿no? O Adán protoplastes, para servir palabras de estas muy cultas, ¿no? Del griego, ¿no? O sea, el hombre primordial, ¿no? Pero luego en la Ilustración, por ejemplo, los ilustrados a partir del siglo XVII y tal, ya no hablan tanto del paraíso, porque a la Biblia ya no les gusta y todo aquello ya lo van dejando porque ya no lo entendían. Y entonces cogen la idea del estado natural del hombre. Quizá influidos por la China, porque lo que hace la Ilustración es el contacto con el taoísmo. Voltaire y todos estos recibieron las cartas de los jesuitas, que eran asesores del Gran Mongol y luego de los emperadores de la China, los trataron como grandes dignatarios y aprendieron el taoísmo y el confucianismo más o menos, y algunos más que menos, con más comprensión que otros, y en todo caso esta idea del taoísmo, daoísmo o deísmo, influyó directamente en la Ilustración europea, que los ilustrados intentaron reconocer a su manera, un poco tosca, la universalidad de la religión, ¿no? Más allá del cristianismo, hablando del deísmo y del estado natural del hombre, en términos así como filosóficos, ¿no? O sea que la Ilustración hereda también una parte del pensamiento humanista. Dicho sea de paso, también el humanismo sirve para integrar, no para desintegrar y contraponer, como se hace en los colegios y en los institutos. Por ejemplo, lo típico es contraponer la tradición bíblica o religiosa judeocristiana a la Ilustración que genera también el pensamiento laico, ¿no? Porque Voltaire, pues, era antirreligioso, ¿no? Anticatólico, etcétera. Y esto que ocurre en la historia vulgar o en el debate vulgar de ideas, que es continuamente contraponer unos a otros, y seguramente a efectos memorísticos sirve, ¿no? Por ejemplo, en el bachillerato, cuando explican la filosofía antigua, los estoicos son lo contrario de los epicúreos, ¿no? Y el Aristóteles lo contrario de Platón, etcétera. Bueno, digo que desde un punto de vista humanístico, más bien la inteligencia y el corazón lo que hacen es reconocer lo que es común a las dos cosas, que es lo más bonito. O sea que entonces, este estado natural del hombre es lo mismo que la Biblia dice Adán en el paraíso. Adán antes de la caída, ¿no? Adán antes de olvidarse de su verdadera naturaleza después de comer una fruta, que es como aquella manzana del cuento que le da la bruja a Blancanieves. Es una manzana que produce el olvido, ¿no? Es una manera simbólica de decir el olvido del ser humano de su verdadera naturaleza. El olvido en que hemos caído en nuestra verdadera naturaleza. Pecado que luego en la Iglesia, digamos, popular y corriente, se llama pecado original, ¿no? Que esto nos pesaba mucho de pequeños, pero claro, si uno lo entiende, ¿eh? Porque original quiere decir era aquel que uno no ha cometido, se decía, el pecado original es el que tú no has hecho, ¿no? Que no es culpa tuya, ¿no? Claro, se podría decir pecado social. Y entender pecado como en italiano. La palabra peccato es una palabra relacionada con el tiro al arco, ¿no? Cuando has errado el tiro y en vez de acertar el blanco lo has mandado al lado. O sea, esta es la idea auténtica de pecado, ¿no? Es de un tiro que está desviado, ¿no? Una cosa que está desviada, ¿no?
Y entonces esta desviación se transmite de una generación a otra. O sea que en la educación convencional nuestros padres nos han enseñado una manera equivocada de vernos a nosotros mismos y de ver al mundo. ¿Por qué? Porque a ellos también se lo enseñaron así, ¿no? O sea que también se puede decir no hay culpa en esto, ¿no? O cuando la culpa es así compartida, pues es como una fatalidad de los tiempos, ¿no? En la que participamos desde el momento que venimos a este mundo a jugar el juego de la vida. Entonces en el Evangelio se dice, bendita culpa, ¿no? La que ha traído una redención tan grande, ¿no? O sea que este es el misterio de la vida, ¿no? ¿Cómo es que nos hemos metido en este lío, ¿no? Al nacer. O sea, ¿cómo es que entramos en un laberinto que hemos construido nosotros mismos para aprender a salir de él? Es curioso, ¿no? Pues bien, las humanidades son para aprender a salir. Entonces, vamos a decir que la naturaleza está ligada a este proceso de generación y corrupción, pero que también hay otro sentido más grande, más universal de la naturaleza, que es divino. Los escolásticos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice, hay dos partes, ¿no? La natura naturata y la natura naturans. La natura naturata, pues sería, yo creo, pues todas las formas, continuamente evolucionando, corrompiéndose, mutando unas en otras, etcétera. Y la natura naturans sería esta fuerza, conciencia, que continuamente está generando toda esta movida y de la cual nosotros somos parte. O sea que no estamos al margen de esta fuerza, de este amor que mueve las estrellas, como dice Dante, ¿no? Y las galaxias, y de esta comprensión y de esta inteligencia que es el ser humano, ¿no? Que es este centro, ¿no? O sea que entonces la naturaleza es bonito desde las humanidades reivindicar este sentido ambiguo, ¿no? O sea, ver este doble sentido de la naturaleza. Porque claro, la otra cosa es que siempre desde un punto de vista humanístico uno tiene que ver más allá de las palabras y ver cuando escuchamos a una persona qué es lo que está diciendo realmente, ¿no? O sea, referir las palabras que se usan al contexto en que se habla. Porque claro, depende de cada persona, de cada escuela, de cada momento de la historia, ¿no? Entonces, parte del trabajo es documentarse sobre el contexto, pero sobre todo escuchar al que habla y ver qué es lo que está queriendo decir. Entonces, bueno, esto nos llevaría a reflexiones sobre la vida también, porque muchas veces pensamos que nuestra vida la vemos solamente en el tiempo y pensamos que nuestra vida es un proceso en el tiempo, ¿no? Y una cosa que le ocurre a la persona que somos. Oh, mi vida es muy difícil, mi vida es muy dura, etcétera. Pero luego hay otra manera de ver la vida, que es ver lo que somos. O sea que al ser nuestro se le puede llamar vida. Esta natura naturante, de la que nosotros somos parte, es vida. O sea que es más bonito que decir nuestra vida, que vivimos nuestra vida como si fuéramos algo distinto de la vida, decir que somos la vida. Somos la vida. O sea que esta conciencia que somos, este ser, es vida. Es la vida. O sea que no podemos dejar de ser la vida, porque lo somos. Sería lo mismo que decir que no podemos dejar de ser inmortales. Pero también hay que decir junto con esto que tenemos la libertad, o sea que al estar hechos a imagen y semejanza, tenemos la libertad de no reconocer estas cosas y de identificarnos con cosas que son mortales. Entonces, efectivamente, podemos también pensar que nos morimos y pensar que perecemos con las cosas perecederas. Podemos tener un disgusto tan grande al perder un marido, una mujer, un compañero, un hijo, una casa, un coche bonito, lo que fuera,
que sí, puede ser aquello un desastre, pero será siempre una muerte ilusoria, porque en realidad no morimos. No podemos morir. Entonces, por la naturaleza de momento vale con estas reflexiones. O sea que, bueno, por ejemplo, de aquí, reflexionando en estas cosas en profundidad, uno se podría poner dempeus de enderezar la ecología. La ecología es una disciplina buenísima, ¿no?, que ha surgido en nuestro tiempo como un correctivo, ¿no?, de los desmanes de la industria y del materialismo, ¿no?, para defender, pues, espacios naturales, pero claro, también participa mucho en general de un punto de vista materialista, como si la naturaleza fuera algo externo a nosotros. Y en cambio, comprendiendo todo esto, ya se puede ver que una ecología meramente externa que trabaja en vano, es como ponerle un esparadrapo a un organismo que se está desangrando. O sea que entonces una auténtica ecología pasa por reconocer esta, digamos, universalidad de la naturaleza, centrada en la conciencia y en el amor, es decir, en el ser humano, ¿no? O sea que la cosa más urgente de hoy son las humanidades, no es la ecología. Y esto no lo digo para vender ningún producto, son las humanidades en el sentido que lo estoy diciendo yo ahora, ¿no? O sea, la transformación de nosotros mismos. A través de la comprensión y a través del cariño, ¿no?, de la proximidad. Entonces, a partir de aquí, todo lo demás funciona, ¿no? O sea que la naturata se pone naturalmente en orden. Porque claro, destruir los bosques, despanzurrar la tierra como se está haciendo indiscriminadamente por todas partes, ¿no? Esto es ¿cuál es la raíz de esto? Es una falta de sensibilidad muy grande. Somos lo contrario de los pueblos antiguos, ¿no? Que el petróleo, por ejemplo, lo cogían con cucharillas, lo llamaban agua infernal, y lo cogían con cucharillas porque era muy peligroso. Se usaba en cosas de medicina y en cosas de curación, ¿no? Lo llamaban agua infernal y era totalmente tabuado porque se sabía que era igual que el hierro. Pues antes de la edad de hierro, el hierro era tabú. Y al principio todo el hierro fue una cosa, el trabajo con el hierro, la herrería y todo esto, era objeto de castas profesionales, o los herreros, ¿no? Mircea Eliade tiene un libro que se llama Herreros y Alquimistas. Os lo recomiendo para ver todos los tabúes que han pesado sobre el hierro, ¿no? Como una forma muy peligrosa, porque claro, desde el momento que se da libertad a la forja del hierro y tal, pues se hace la Torre Eiffel, que es el monumento de hierro, los trenes, o sea, el hierro revolucionó todo la tecnología mundial, ¿no? O sea que la reflexión sobre la naturaleza es muy interesante y ver que no hay esta separación de lo natural y el artificial. Esto nos lleva a ese otro punto que estaba en la lección de hoy, que es la naturaleza, la diferencia entre natural y artificial. También muchas veces cuando hablamos... primero hemos distinguido entre natural y sobrenatural y hemos visto que lo sobrenatural también se lo puede incluir dentro de lo natural, ¿no? Y ahora vemos natural y artificial, que también es una división bonita, ¿no? Lo que es natural no es artificial y lo que es artificial no es natural. Pero claro, lo artificial, que viene esto viene de la palabra arte, lo artificial, el arte, que incluye la industria, las artesanías, todo lo que es la manipulación, o sea, con las manos, ¿no?, de la materia del mundo, todo esto, o sea, para que sea bonito y útil, tiene que estar en sintonía con la naturaleza. O sea, cuando hablamos de esta distinción, siempre es para decir que el arte, como decían los antiguos, imita la naturaleza. Lo propio del arte es imitar la naturaleza.
Y entonces esto, en el asunto que más nos interesa en las humanidades, es muy, muy importante de tenerlo en cuenta. O sea que toda esta labor con el ser humano es una imitación de la naturaleza para que sea productiva. Esto, por ejemplo, en materia de educación, y voy ya mezclando continuamente estos tres conceptos, natura, cultura y educación. En materia de educación, lo más importante es reconocer la naturaleza humana y seguirla, ¿no? O sea, en cada ser individual, cosa que en la escuela pública, instaurada por la Revolución Francesa como cosa obligatoria, es muy difícil. Es el problema de los sistemas estatales de enseñanza hoy día. Porque tratan al ser humano como, desde un punto de vista igualitario, una concepción igualitaria muy burda, como si fuéramos todos iguales en el sentido de la persona. Y en cuanto a personas somos muy distintos. Y entonces colaborar con la naturaleza quisiera decir reconocer las diferencias de naturaleza que hay en cada persona y entonces educar en función de estas, porque son formas de inteligencia distintas y formas de sensibilidad distintas. Todos los problemas de la escuela, por ejemplo, con estos niños agresivos, hiperactivos y tal, tienen que ver con esta carencia de visión sobre las diferencias de naturaleza. Son niños que son guerreros. En la antigüedad no les hubieran enseñado letras, les hubieran llevado a las artes marciales directamente y a hacer escalada por las montañas, a jugarse el tipo, lo necesitan, ¿no? Y a pelearse entre ellos, y entonces a través de esto se les enseñaba la moral y el compañerismo y el altruismo a tope, ¿no? Y una visión sacrificial de la vida, ¿no? De la vida como servicio, ¿no? En la educación de la nobleza. Son niños que son nobles y en el colegio se aburren como ostras. Y entonces tienen que llevarlos a un funcionario de los Mossos d'Esquadra que los entretiene como puede, en un cuchitril. Y bueno, y de esto se podría hablar muchísimo más, porque yo, bueno, he sido docente y me ha interesado mucho el tema. Y el secreto de cada maestro o profesor con los alumnos que tiene es la capacidad de saber distinguir entre estas diferencias de naturaleza, aun cuando no los pueda separar en una misma aula, pero atender a las diferencias de naturaleza. Esto me lleva a otro tema de hoy, que son los 4 elementos de la materia. Bueno, y con esto estamos en la cosmología, o sea que todo lo que son distinciones en las partes del círculo, por ejemplo, esto es lo que se llama la cosmología. O sea que la cosmología es muy interesante, viene con las humanidades. Digamos que en la modernidad la cosmología se ha perdido, no hay una visión cosmológica. Con la modernidad se pierde el centro. Hay un autor alemán, Sedlmayr, que tiene un libro, Verlust der Mitte, y lo aplica al arte, ¿no? Todo el arte moderno se caracteriza por una pérdida de centro. Esto en el Renacimiento, o en el Barroco, empiezan a poner, en vez de poner la cruz vertical en el centro, la ponen inclinada, ¿no? Todos aquellos españoles, ¿no? Y la imaginería, todo. Empieza a todo estar descentrado. Bueno, esto es una pequeña digresión en el arte, pero la modernidad se caracteriza por haber perdido el centro. Y al perder el centro se pierde la cosmología, porque la cosmología solo existe desde una visión centrada de nosotros mismos y de poner el ser humano en el centro, es decir, la conciencia, tal como está, tal como es, porque en el mundo de las criaturas y de las formas, nosotros somos los portadores de la conciencia, no hay otro lugar. Y por tanto no hay otro lugar importante para actuar sobre el mundo y transformar el mundo. O sea que la transformación, por ejemplo, en épocas de crisis como hoy día, es a través de cada uno de sí mismo y todos colaborando en esto. Pero es una transformación del punto de vista de la persona humana, ¿no? Por ingeniería social ya no se puede cambiar nada más, yo creo. Porque de esto ya hay muchísimo. O sea, la cantidad de conocimientos que hay por ejemplo, de ingeniería, de política, de todo tipo, ¿no? Estamos en lo de la distinción entre natural y artificial, ¿no?
O sea que estamos intentando cambiar la sociedad, desde la Revolución Francesa por lo menos, pero desde antes, estamos intentando cambiar las sociedades con métodos de ingeniería social. O sea, haciendo diseños parlamentarios, organizativos, estatales, creando ya en la época absolutista, siglos XV, XVI, XVII, se crea una burocracia estatal bestial en París, en Madrid, etcétera. Todas las grandes monarquías crean unas burocracias tremendas, crean unas policías que actúan en todo el territorio, unos sistemas administrativos cada vez más unificados, ¿no? Unas academias de la lengua para unificar la gramática para que todas las masas puedan escribir, unas escuelas para enseñar la lengua. Y esto en la Revolución Francesa se lleva al máximo y se crea el Estado moderno, ¿no? Que es un prodigio. Por otra parte, hay que reconocer que es un prodigio de ingeniería, ¿no? Pero claro, detrás de esto hay una visión limitada, porque es la visión de que mediante ingeniería, o sea que por vía externa, se puede mejorar la condición humana. Y hoy estamos pagando los límites de esto. Es el final de la ingeniería, porque hoy día se están usando todos estos medios tan sofisticados, por ejemplo, de política, de organización, y ahora con los medios de comunicación, ¿no? De utilizar las televisiones, las radios, los mensajes para enredar, para mentir y para liarla. Entonces, claro, los más listos están usando esto para el desorden, no para el orden. O sea que todo esto nos lleva a ver que es importante comprender que en esta crisis profunda de nuestro tiempo se impone necesariamente el cambio de conciencia, o sea, la transformación del corazón humano, si así se pudiera decir. Porque la ingeniería social más ya no puede haber, ya no se puede mejorar haciendo más controles y más sistemas de organización y más sistemas legales, porque es que sobran leyes. Lo que falta es la capacidad de ser bueno y de ser honesto y de ser leal. Es tan sencillo como esto. O sea que lo que falla, por así decirlo, es la persona humana. ¿Y esta persona humana dónde la encontramos y dónde la cambiamos? Pues las humanidades nos enseñan a ver esto. Entonces, este cambio es un cambio que no lo vamos a hacer por ingeniería. O sea, que no vamos a construir un yo verdadero, no nos vamos a construir nosotros mismos, sino lo que vamos a hacer es apartar obstáculos para reconocer lo que ya somos, lo que no hemos dejado de ser, lo que somos en verdad y desde siempre. Entonces esto es lo más bonito que hay, porque si esto lo hacemos en uno mismo, pues lo reciben inmediatamente todos los que están alrededor, incluidos los animales, que dejan de tener miedo y dejan de ser agresivos, etcétera, ¿no? Como en Adán en el paraíso, ¿no? Que el tigre estaba al lado del cordero, etcétera, etcétera. O como todos los santos, San Francisco, que ve el lobo de Gubbio y el lobo viene allí con un perrito y se le pone a los pies. O sea, que cuando el ser humano está centrado, los animales también se centran. O el frare aquell, Cruïlles, que estaba aquí en el convento de Blanes, esto lo explica aquell que va escriure Entre Flames, ¿no? Joaquim Ruyra, Entre Flames, un libro muy bonito, un capítulo, Joaquim Cruïlles, el padre Cruïlles, que abría la ventana, habla de una inspección del provincial de Barcelona, de los franciscanos, que hace la visita aquella de rigor cada año. Estamos en principios del 20 o así, ¿no? Y en el convento, pues, el frare Cruïlles, que había estado muy enfermo y le habían dado venia para que andara desnudo por las rocas y hablara con los peces y con los pájaros. En aquella época se podía hacer estas cosas todavía en la Costa Brava. Y luego, pues, el provincial llaman a la puerta, pum, entran y lo encuentran así y todos los pájaros que se van por la ventana. Y dice, oh, perdón. Dice, no, que pueden venir. Dice, sí, pueden venir. Y entonces sale a la ventana y dice, oh, veniu. Y se vuelve a poner así y todos los pájaros se le ponen así por los brazos, ¿no? Esto era un franciscano típico, ¿no? O sea, sabía mandar a los pájaros, por así decirlo, ¿no? Y los pescadores le iban a consultar, porque él les decía dónde estaban los bancos de peces. En esto quizá no era muy ecológico, pero sí que era buen ciudadano, ¿no?
Bueno, por decir que toda la naturaleza se ordena si nos ordenamos nosotros mismos. Y esto lo podemos observar en las familias, en las parejas, en los colegios, en las empresas, en todo, ¿no? No hay otro trabajo más bonito y más urgente que la humanidad, ¿no? Recuperar la humanidad. Y esta humanidad es lo más importante, es lo que nos interesa aquí. O sea, la palabra humanidad, como la palabra naturaleza, es también ambigua, porque decimos humanidades. Bueno, también hay que decir que desde el Renacimiento hay toda una parte de las humanidades que fueron descaradamente laicos. Bueno, empezando por el mismo Leonardo, ¿no? Porque Leonardo se dedica siempre a copiar cosas materiales. Yo no le veo mucha... Es fantástico, es genial. Espiritualidad. Hay otros gigantes al lado suyo, ¿no? Botticelli y aquel Gemisto Pletón y Angelo Poliziano, gente mucho más interesante intelectualmente. Pero de Leonardo han hecho un héroe, ¿no? O sea que digo que en el Renacimiento ya hay también toda una parte que se distancia de una visión espiritual, y también muchos encontraréis gente que os dirán, pero las humanidades se contraponen a la religión, por ejemplo, ¿no? Las humanidades son una manera terra-ter, ¿no? De ver las cosas humanas, ¿no? De reconocer solamente el hombre como persona, el ser humano como persona. Pero aquí este no es mi punto de vista, desde luego, ni es el punto de vista de los grandes humanistas que crean el movimiento en la Academia Florentina, ¿no? Porque la Academia Florentina, esto lo explico en el libro, La ciudad cautiva, muy por encima y tal, pero allí está dicho, ¿no? Que el humanismo nace en la Villa Careggi, que los Medici ceden a Marsilio Ficino, que es un cura florentino genial, es el creador, digamos, de la modernidad europea, sin ir más lejos, porque este Ficino tiene la idea de traducir a Platón al latín. Y aprovecha la oportunidad de que en aquella época los turcos habían ocupado Constantinopla y entonces habían impuesto ya un régimen, digamos, relativamente estricto en el sentido religioso. Entonces quedaban allí todavía sabios herederos de las escuelas antiguas, griegas, filosóficas, pero que eran escuelas iniciáticas, de conocimiento. Y sobre todo un tal conocido Gemisto Pletón, Gemistus Pleto. Y este viene a Florencia cargado de todos los libros de Platón, porque hasta entonces, en la Edad Media, Platón se lo conocía solamente a través de los musulmanes y de manera fragmentaria, y también un poco a través de Santo Tomás, que lo cita, ¿no? Y de otros autores, pero no se conocía la obra platónica entera, ¿no? Y entonces en esta época aparece y otros sabios griegos a Italia, exiliados, y traen todo el legado de la sabiduría griega antigua. Y Marsilio Ficino tiene la idea de hacerlo traducir. Y lo traducen en una villa muy bonita, Careggi, cerca de Florencia, y en una de aquellas montañitas con cipreses, aquellas colinas, y allí pues hacen una labor extraordinaria de traducir estos textos y comentarlos, porque él tiene todos unos tomos, la teología platónica y otros, ¿no?, donde explica el pensamiento de Platón y explica por qué la espiritualidad de Platón es la misma que la del cristianismo. O sea que es un cristiano avant la lettre, por así decirlo, ¿no? Pero más que esto, o sea que esta gente ya intuyen que más allá de las religiones particulares hay una religión primordial de la humanidad, que está presente en todas las religiones particulares. O sea que el Islam, la tradición hebrea, el cristianismo, las tradiciones orientales, caldeas, porque Marsilio Ficino también traduce los oráculos caldaicos, que eran restos de la filosofía persa, de los magos, de la espiritualidad persa, es muy interesante, ¿no? Y él hace traducir los oráculos caldaicos. Y hace traducir también el Corpus Hermeticum, que son restos de la tradición egipcia, bajo el nombre de Hermes Trismegisto, o Tot, que es el nombre del sacerdocio egipcio, el dios Tot, que lo representan con un ibis, aquellos pájaros. El ibis era el símbolo de la casta sacerdotal egipcia. Y entonces, en época ya tardía, alejandrina, griega,
lo egipcio, lo que quedaba, se traduce al griego, bajo el nombre de Tot, o de Hermes, porque Tot es Hermes o Mercurio, que es el mensajero de los dioses, Mercurio, ¿no? Y entonces esta transmisión de conocimientos lleva el nombre de la casta sacerdotal, que es la encargada de transmitir el conocimiento, en principio, ¿no? Esto es lo que es el sacerdocio bien entendido, es conservar la tradición y transmitirla, ¿no? O sea que entonces el Corpus Hermeticum es muy interesante, o sea que es un libro para tenerlo en casa también, un libro de cabecera. Lo publicó Cárcamo, editor, y no sé si Olañeta también lo ha publicado, ahora debe haber ya varias ediciones. Luis Cárcamo, en una traducción española que está muy bien. Que estas obras, si uno puede, pues está bien leer el griego y el latín. Hay una parte que está en griego y otra que está en latín. Y entonces Ficino, estas tres cosas, los oráculos caldaicos, el Corpus Hermeticum, traduce a Platón. Y luego hay otro acontecimiento muy importante, que es que en esta misma época se están expulsando los judíos de España. Porque la modernidad ya no admite esta pluralidad que había en el medioevo y se está instaurando un estado homogéneo que luego será el estado moderno, ¿no? Y en este estado homogéneo no cabe la diferencia de religión y entonces les dicen, ¿no?, convertiros todos al catolicismo o largarse. Eran amigos de los reyes, esto también hoy día está confundido. Los reyes católicos los protegieron hasta donde pudieron, hasta el final. Entre otras cosas porque eran amigos suyos, eran médicos de la corte, eran prestamistas porque les habían prestado el dinero, eran banqueros y eran gente cultísima, ¿no? Els calls de Catalunya, el de Tàrrega, el de Barcelona, el de Cervera, bueno, era gente... Hay un libro de la Fundación Vives Casa Joana que dice Els poetes hebreus catalans. Hay 300, con poemas increíbles, ¿no? De Cábala, ¿no? Ahora, catalans, eran de aquí, estaban a veces aquí, a veces estaban en Toledo, a veces estaban en Carcassona. Ellos eran cosmopolitas, ¿no? O sea que esta visión nacionalista que tenemos hoy, sí, catalans, ¿no? Los judíos enseñaban esta cosa, digamos, realmente cosmopolita, internacional. O sea, su patria era la tradición espiritual suya, la Biblia y tal. Bueno, y en esta época, la Cábala es el regalo que hacen a Occidente. O sea que, curiosamente, expulsados de España, toda una serie de tradiciones que eran secretas, que eran familiares de ellas, que eran en hebreo, porque era la tradición... La Cábala es la tradición espiritual de la Biblia. Son las claves simbólicas para comprender la Biblia, incluido el cristianismo. O sea, allí está toda la doctrina, ¿no? Lo que son los ángeles, lo que son los profetas, lo que significa el Mar Rojo, lo que significa la esclavitud en Egipto, qué significa el faraón. Todo esto, si uno quiere profundizar en estas ideas, que son muy importantes porque tienen que ver con nuestra naturaleza, son símbolos de nuestra naturaleza, ¿no? La historia del pueblo hebreo es una historia de una liberación, de un pueblo que es esclavo y que continuamente cae en la esclavitud y que se lo llevan deportado y que tal y cual, pero continuamente sus profetas intentan ayudarle a renacer, ¿no? A liberarse, ¿no? Y entonces esto que está en la Cábala llega también a Florencia en esta época del Renacimiento, ¿no? Y entonces se produce allí otra conjunción. O sea que allí se crea las humanidades, aparecen allí, las humanidades como un punto de vista universal verdaderamente universal sobre la espiritualidad. Que no compite con el cristianismo, sino que lo apoya en su parte más espiritual. Y al principio son frailes todos, ¿no? Los que aprenden cábala y trabajan en este tipo de cosas. El propio Marsilio Ficino también es un cura, ¿no? Entonces las humanidades tienen que ver con todo este cúmulo, este tesoro que hemos recibido a lo largo de 2 milenios de historia, como mínimo, ¿no? Porque las raíces son todavía más profundas.
Y las humanidades nos enseñan a recoger toda la parte más sustanciosa, la parte, el meollo de la almendra. No hemos hablado, por ejemplo, de las tradiciones germánicas, que también forman parte de nuestra civilización, ¿no? Es decir, que nuestra civilización no solo es hebrea y cristiana, sino que también es germánica, ¿no? La aportación de los pueblos germánicos fue muy importante. Todas las formas organizativas de la nobleza y del Estado venían en un nivel de los pueblos germánicos. Bueno, ahora no podemos entrar en estos detalles. Las monarquías, ¿no? La organización de las monarquías y todo esto, ¿no? Y lo que se llamó el feudalismo, ¿no? Que es muy interesante. El feudalismo es muy interesante. Muchísimo. Hoy día es fundamental estudiarlo. Porque es lo que le falta a la modernidad. El feudalismo es basar la sociedad en las relaciones tú a tú y en la palabra dada y en el ser consistente en lo que se promete y en la fragmentación del poder temporal. El feudalismo era una inteligentísima manera de fragmentar el poder de los jefes de la tierra, por decirlo de algún modo. En Cataluña, por ejemplo, había unos 600 castillos. Esto era el régimen aquí en Cataluña, bueno, la marca hispánica en esta zona, unos 600 castillos. En cada castillo había un rey de su gente de allí, de los países de alrededor de la Roca, ¿no? La Castella aquí de Palau Tordera, la otra de Montsoliu, unos más grandes, otros más pequeños, pero pequeñitos. Entonces, si uno fallaba, era relativamente fácil de controlar, porque era una cosa que quedaba localizada. Eran pequeños, el poder era pequeño. Esto es una cosa muy inteligente. Claro, para que haya esto, tiene que haber una autoridad espiritual reconocida en el corazón. O sea, que tiene que ser una sociedad creyente, con una espiritualidad viva, donde todo el mundo se reconoce en la Biblia, por decirlo de algún modo, y en lo que hay detrás de la Biblia y de todo este legado espiritual que viene de la tradición hebrea y de Jesucristo. Y vamos ahora a terminar recordando nuestro ejercicio tan bonito que se llama la invitación a la libertad. Porque trabajamos en dos niveles, ¿no? Uno es evidentemente conocimientos. Hoy, por ejemplo, ha habido muchos conceptos y mucho conocimiento que es muy productivo, porque estos son semillas de iluminación. O sea que, si solamente fuera esto, serían unas humanidades un poco burdas, un poco eruditas. Pero esto lo complementamos con lo otro, ¿no? Que es directamente el contacto directo con el ser, aprendiendo siempre a poner nuestra atención en lo que es más importante, o sea, en nuestro corazón. O sea que este ejercicio será la manera de terminar la clase y lo llamamos la invitación a nuestra libertad. Y entonces al empezar doy por entendido que todos los que acudís a este círculo de humanidades lo hacéis con el corazón abierto y con las ganas de profundizar en el ser, en vuestro ser, en vuestra naturaleza, en tomar contacto con el ser profundo, el ser de verdad de cada uno de vosotros. ¿Es correcto? Entonces, siendo así la cosa y para encaminarnos hacia lo que vamos, pensamos que cualquiera de nosotros viniendo para acá, pues llama a la puerta, imaginamos que hay este espacio, un templo, ¿no? La idea de templo es un espacio vacío, básicamente, ¿no? Donde tomar contacto con esto que está más allá del tiempo y del espacio. Mircea Eliade dice, lo sagrado es lo que está más allá del tiempo y el espacio. Esto que no tiene forma ni tiene dimensión. Y entonces llama uno a la puerta y dice, bueno, quería entrar porque he oído que hacéis un círculo de humanidades y que la manera como están tratadas y entendidas es para conectar con la naturaleza verdadera de mi ser.
Y esto es algo que me interesa, porque mi persona, está bien, ¿no?, con la manera como he vivido la vida, pero no me acaba de satisfacer. O sea, intuyo que hay una posibilidad más grande, ¿no?, más expandida, ¿no?, de ir más allá del sufrimiento, de los problemas y de la ignorancia y del dolor, ¿no?, y que hay seres que son capaces de conectar con esta belleza y bondad natural. O sea que esto es lo que yo busco. ¿Es posible entrar? Y entonces digo, sí, entra. Pero deja los zapatos fuera, como se hace en los templos. Y entonces dejamos los zapatos fuera. Y luego, con los zapatos, deja también tu mente. Bueno, pero ¿cómo voy a dejar la mente si es precisamente de lo que yo quería librarme? Porque estoy buscando la libertad con respecto a la mente. Mira, no te preocupes, es muy fácil. Se puede hacer. Dejar la mente significa, en primer lugar, apartar todas las cosas que tienen que ver con el pasado, toda tu historia, todos tus recuerdos, todos estos registros que continuamente conservas de lo que pasó aquel día, los estudios que hiciste, cuando te casaste, cuando tal y cual, y todas las cosas, la vez que tuviste una iluminación, cuando conectaste con aquel maestro, lo que fuera cada uno. Todo esto no es relevante. Déjalo fuera con los zapatos. No es relevante para lo que buscamos ahora, que es la libertad. Y luego deja también el futuro. O sea, todo lo que te vengan de ideas, de proyectos, de obligaciones, de proyecciones hacia el futuro, déjalo fuera también, porque todo esto ahora no nos va a servir. Además, realmente ignoramos el futuro, cómo va a ser. O sea que todo esto mejor dejarlo fuera. Y también el presente. Dejemos el presente sin ningún tipo de interpretación. O sea, no dejamos de proyectar opiniones y cosas en el presente. O sea, que dejamos todas nuestras opiniones, ideologías, preocupaciones, obligaciones, creencias, nuestras fes, nuestras religiones, todo esto lo dejamos porque ahora tampoco importa, no es relevante. Y bueno, y haciendo esta limpieza, dejando todo esto junto con los zapatos, pasado, presente y futuro, nos damos cuenta que sí, que efectivamente, que es factible. Es un ejercicio, o sea, luego lo podemos recuperar todo esto, no lo vamos a perder, nadie se querrá llevarlo, o sea, estar allí esperándonos. Y entonces podemos, dejando todas estas cosas, reconocer nuestro espacio de conciencia, volviéndonos vacíos, o sea que aprendemos de esta manera a vaciarnos, a dejar nuestra conciencia vacía, porque seguimos estando aquí, vivos y con el cuerpo y los sentidos, pero la conciencia vacía. Y entonces no hace falta tampoco imaginar nada, o sea que dejamos de actuar con esta función tan importante que es la imaginación, ¿no?, para la mente, pero también la descartamos, no imaginamos nada. Vacíos, vacíos. Aprendemos a quedarnos vacíos. Y en esta vacuidad que inmediatamente comporta un bienestar, una relajación, una paz, también descartamos toda expectativa. Este es un aspecto de la mente muy fuerte, porque la mente siempre está esperando algo nuevo. Siempre está insatisfecha con el presente. Siempre critica el presente. O sea que abandonamos toda crítica, toda censura de la realidad. Dejamos de juzgar la realidad.
Y por tanto dejamos también las expectativas, no esperamos nada nuevo. Porque lo que buscamos no va a venir, ya lo tenemos, es lo que somos. O sea que más bien aprendemos a gozar de esta vacuidad que somos. Y entonces desde este vacío que percibimos desde el corazón, podemos afirmar, bien, esto es interesante porque es la experiencia de esto que me interesa. No busco un conocimiento nuevo, sino que busco una experiencia de lo que soy. ¿Correcto? ¿Es correcto decirlo así? Sí. Y entonces, aquí vienen unas preguntas sobre esto que queda, ¿no? Cuando nos quedamos vacíos de todos los contenidos de la mente. Y preguntamos, ¿esto que queda? Este espacio de conciencia, ¿tiene forma? Y ahora aquí pido una respuesta a estas preguntas por vuestra parte, forma parte del ejercicio. ¿Tiene forma? Y lo contestamos desde la experiencia, no desde la opinión. ¿Se podría, por ejemplo, pintar o fotografiar? ¿Tiene un color especial? ¿Implica trabajo? ¿Es un trabajo? ¿Implica tensión esto que queda? ¿Incluye tensión o sufrimiento? Pregunto. No. ¿Tiene tamaño? No, no tiene tamaño. ¿Tiene peso? No tiene peso. ¿Tiene límite? O sea que hay un sitio donde se termina, por ejemplo. No. Si cambiamos de sitio, ¿lo perdemos? No. ¿Puede disminuir o marchitarse? No, ¿Tuvo un principio? ¿Empezó en algún momento? ¿O ha venido desde otro lugar? ¿Puede ser manipulado por alguien? ¿O por nosotros? ¿Puede enfermar? ¿Puede tener un final? ¿Morir?
Es una pregunta importante. No. O sea que no tiene principio, no puede morir, no puede ser manipulado. ¿Pertenece a alguien o es personal? ¿Puede envejecer? ¿Sí o no? No. Entonces hay unanimidad en vuestras respuestas. Esto es una cosa muy significativa. Y son respuestas que están dadas no desde el cerebro, no desde la mente, sino que están dadas desde una experiencia directa, desde el corazón. Y entonces hay unanimidad en que no tiene origen, no tiene final, no tiene forma, no está sujeto a corrupción, no puede enfermar. No tiene límite. Y luego, ¿qué distancia hay entre nosotros y eso? Ninguna. Entonces, claro, la conclusión evidente es que nosotros somos eso. O sea que este es un contacto con el ser que somos. Incluso la palabra contacto aquí ya no es apropiada. Se le puede llamar reconocimiento, desvelamiento, despertar. Despertamos a lo que nosotros somos. Y este es el descubrimiento más grande que se puede hacer en el reino humano. Entonces ahora simplemente unos segundos de embeberse de esta presencia consciente, lo podemos llamar. Claro, todos los nombres son inadecuados. Cualquier nombre que le demos será un nombre inadecuado. Eso, universal, inmortal, siempre siendo. Y marinamos en ello, que soy yo, cada uno de nosotros. Nos dejamos marinar. Y aquí es cuando yo digo echarle piropos, cada uno a su manera, ¿no? Que es claro, es como lo de la oración, porque te los echas a ti mismo en realidad, ¿no? No es otro. Jugamos en la dualidad, a querer la unidad. Entonces, en este reconocimiento también forma parte del mismo reconocer que seguimos estando vivos y que tenemos el cuerpo y que en realidad no hemos perdido nada de todos aquellos conocimientos y recuerdos y memorias y proyectos que están allí con los zapatos y ahora ya pues cada uno puede ir y recogerlos cuando quiera, si es que los quiere recoger todos. Porque a veces pues también va bien dejar paquete por el camino, ¿no? O saber que se puede dejar. Entonces, la segunda cuestión importante, primera cuestión esencial en las humanidades.
O sea, es reconocer la esencia, la humanidad en mayúscula, o la esencia. Esencia viene de ser, ¿no? Este ser que somos y que siempre está siendo. Reconocerlo. Y al reconocerlo, marinar en él, darse tiempo. Supongo que esto es lo que significaba antiguamente la palabra adoración. Adoración, porque ¿qué es sino la adoración? Darse tiempo, ¿no? De estar allí, de estar en esto que somos. Y entonces la segunda cosa es saber que la mente está muy viciada por nosotros, porque llevamos muchísimo tiempo, por no decir generaciones, escuchando todas las sugerencias de nuestra mente. Toda la educación que hemos tenido ha consistido en cultivar esta mente, ampliarla, completarla, darle muchísimos conceptos, ideas y proyectos y cosas, y creernos toda esta historia. Y estamos acostumbrados a seguir todas las pautas que nos brinda. O sea que en la vida corriente normalmente hemos escuchado siempre en nuestra mente. Ahora viene en plan crítico, ahora en plan censor, ahora viene en plan deseoso, con la lengua fuera y babeando porque hay algo que dice que es fantástico, una ensaimada o algo parecido, unos espagueti, y vamos con esta idea, y luego una idea de miedo o de terror, y o sea, siempre una película que normalmente estamos siguiendo. Entonces, la mente está muy mal acostumbrada a que le hagamos caso y no deja fácilmente su poder cuando ve que hacemos este tipo de ejercicio o trabajo. Es decir, que todos nosotros que hemos tenido la suerte de que la vida o la providencia nos ha llevado a interesarnos por esto y nos ha dado la oportunidad de realmente poderlo reconocer, o sea, también vamos a tener que lidiar innecesariamente con todo este contraataque de la mente, que lo va a hacer, y a cada uno lo hará a su manera, viniéndole con sus neuras principales, con sus miedos, con sus fobias, con sus deseos, y usando de todos los medios posibles, incluso enfermedades físicas o cosas de estas, ¿no? Porque, claro, la mente controla todos los hilos, está acostumbrada a controlarlo todo. Y nosotros estamos aprendiendo a no hacerle tanto caso. No es luchar contra ella, porque si lucháramos contra ella estaríamos en su juego de dolor. O sea que más bien es gustar lo bueno que somos y entonces estar preparado a mantenerse amarrado en el mástil de la nave Argos, como lo hace el navegante Ulises, cuando las sirenas con sus cantos le dicen, ven, mira que puerto, mira, ¿no quieres esto? Ah, tú no te acuerdas que tal y cual. O sea que vienen todas las sirenas de la mente a vendernos su producto. Pero entonces aquí aprendemos a mantenernos en el centro, ¿no? En el eje de la nave Argos, ¿no? Que es el viaje aquel de los argonautas hacia el Velloncino de Oro. Todos los mitos hablan de esta posibilidad de una liberación y de una fuerza, de un poder que está en nosotros por nacimiento. Y la mente no habla a nuestra parte poderosa, habla a nuestra parte débil. Y la embauca como una bruja, como una serpiente, ¿no? Le quiere vender una manzana, una cosa que le dice, toma. O sea que esto es muy bonito. Las humanidades son este tipo de trabajo. Gustar lo bueno y entonces aprender a marinar en ello y a identificarnos con el ser que somos, con lo que somos, o sea, con lo real. Y entonces desde esta identificación con lo real cada vez es más fácil lidiar con la serpiente, aquella tentadora de Eva, o las sirenas de los argonautas, o la bruja que le va a la Cenicienta a darle la manzana para que se quede dormida, ¿no?
es un despertar, es una lucha contra... Bueno, lucha no es la palabra adecuada, ¿no? Es una salida del sueño. Y las humanidades en realidad son plantar semillas de despertar. Esto es lo que hacemos aquí. Plantar semillas de despertar, que van a germinar. Y el tiempo entonces está a favor nuestro. Es el tiempo aquel kairos, que es la oportunidad para hacer las cosas. Tenéis mucha suerte de haber sido llamados, de que la vida os haya invitado a participar de esto. Y yo también, el primero. Es una gran suerte. Y entonces esto, aprovecharlo, dedicarle tiempo. Yo estas charlas las pongo en la red y tal, pueden ser una ayuda, ¿no? Ya veis que no hay ninguna obligación. Esto es un camino hacia la libertad, no es una secta, no es una escuela, no es una religión. Esto lo tienen las humanidades, son libres. Es aprender a ser libre, ¿no? Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Hay que decir también que la palabra puede salir de la mente y entonces es palabra práctica para hacer cosas o palabra de divagación, de bla bla bla, de charrameca, que antes la charrameca se decía que era un pecado venial, pero luego ya se suprimieron los pecados veniales. Esto es la mente. Continuamente estamos en esto, ¿no? Y también, pues, a lo mejor tiene una parte de salud, ¿no? Pero lo importante siempre es a través de la conciencia, entender que hay una palabra que sale de la mente y esto que usted ha dicho y tal, porque vendrá a la mente, oh, pero aquello, tal y cual, pero es que yo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta, pues mejor no hacerle mucho caso. Y luego hay la otra palabra que es la que sale del corazón o de la vacuidad. Y esta es palabra viva. Entonces quiero decir que ahora y de cara al futuro, toda la palabra vuestra que salga de este vacío, de estas ansias de libertad y de mantenerse en ella, pues bienvenida, ¿no? O sea que aunque es poco tiempo, pues podemos ir introduciendo la palabra cuando haya ocasión de compartirla. ¿Vale? Moltes gràcies per vostra atenció. Hasta la próxima.